Hola, Dios te bendiga. El día de hoy te quiero compartir el proceso de cómo es que realizo mi lectura bíblica diaria utilizando el código de color y los marcatextos de gel. Si te interesa, te invito a que sigas viendo este video. La forma en la que realizo mi lectura diaria de la Biblia se basa en los 5 tips que les compartí anteriormente en un video del canal. Aquí arriba y en la descripción te dejo el link para que al terminar este video vayas a verlo si es que aún no lo has visto. Lo primero que hago para comenzar con mi lectura de la Biblia es orar. Me gusta comenzar orando para que Dios me revele y me ayude a entender su palabra. Después de haber orado, empiezo con la lectura. Ya sea que tenga tiempo suficiente o poco tiempo, lo que hago es leer por capítulos del mismo libro de la Biblia, sin ir saltando por toda la Biblia. Esto lo hago para evitar sacar de contexto la palabra de Dios y tener así un panorama general de lo que estoy leyendo. Algo que considero que influye mucho en mi lectura diaria es el tiempo disponible que tengo para hacerlo. Esta disposición de tiempo varía. Puede ser en las mañanas, en las tardes o bien en las noches antes de dormir, dependiendo del día de la semana y de la temporada del año, debido a que yo trabajo de lunes a viernes en periodo de clases y esto influye en el tiempo que le dedico a mi lectura diaria de la Biblia. Pero lo que siempre trato de hacer es leer todos los días mínimo un pasaje bíblico para no perder el hábito de la lectura. Cuando puedo, trato de leer la Biblia al despertarme, antes de comenzar con mis actividades o bien de irme al trabajo. Pero de lunes a viernes en periodo de clases, que es cuando voy al trabajo, casi siempre dispongo o aparto un tiempo en la tarde. Y en periodo vacacional y los fines de semana, dispongo un tiempo en las mañanas. Y si por alguna razón no pude leer en las mañanas, entonces lo hago a mediodía después de desayunar. Rara vez lo hago en las tardes, pues procuro leer siempre en las mañanas cuando tengo tiempo. Mientras leo mi Biblia, voy meditando en la palabra de Dios. Es por eso que voy leyendo atentamente versículo por versículo utilizando el código de color y los marcatextos de gel. Durante mi lectura voy viendo qué me está diciendo el texto bíblico y dependiendo de lo que me está hablando, cada versículo lo voy subrayando según el color que le corresponda. Si llego a tener alguna duda, la señalo en la Biblia y cuando resuelvo esa duda, anoto la respuesta al margen de la hoja o en alguna nota adhesiva y lo pego en la Biblia. Las respuestas las encuentro en el mismo texto bíblico, ya sea en versículos siguientes, al comparar otras versiones de la Biblia y algunas veces consultando las concordancias. También es bueno que si tú cuentas con una Biblia de estudio, la utilices o bien algún diccionario o comentario bíblico. Algo que es importante mencionar es que no siempre utilizo todos los colores del código ni todos los versículos de la Biblia los subrayo. Tampoco hay una regla específica que determine que un versículo corresponde a una categoría del código en específico, pues depende de lo que me esté hablando en ese momento Dios a través de su palabra. Hago esta aclaración porque puede que quizás un versículo que para mí tenga un significado de obediencia, para ti sea un versículo que te enseña sobre una esperanza. Y ambos son válidos, pues a cada quien Dios nos está hablando según la situación en la que nos encontremos. No sé si me explico. Puede ser que también para mí un versículo que yo haya considerado como versículo favorito, para ti tenga un valor o un significado de amor de Dios y tú lo subrayes de otro color. Ambos son válidos. En cuanto a la duración de mi lectura, también es algo que varía, pero por lo regular es de 1 hora. Aunque he de decirte que a veces puede ser menos de 1 hora, 20 minutos o media hora, y en otras ocasiones cuando puedo dedicarle más tiempo me he llegado a tomar 2 horas. Después de analizar y subrayar,
Lo que hago es anotar en mi libreta alguna breve reflexión, algún versículo o frase que resuma la enseñanza de ese día. A veces realizo algún diseño de Bible Journaling. En caso de que tenga más tiempo disponible, que por lo regular son los fines de semana, es cuando trato de analizar o meditar un poco más en la Biblia, por lo que tomo notas más extensas en mi libreta. En otras palabras, es cuando realizo un estudio de algún libro de la Biblia. Si te gustaría saber cómo es que tomo notas en mi diario de lectura bíblica de estos estudios bíblicos, déjame saber en los comentarios y con gusto te lo comparto en un video. Por último, así como empecé orando, termino mi lectura orando nuevamente para agradecer por la enseñanza obtenida. Ahora veamos un ejemplo de cómo es que yo leo mi Biblia. En esta ocasión vamos a leer en el Evangelio según San Marcos este fragmento de la Biblia, esto para que el video no se alargue. Lo que comúnmente hago es leer versículo por versículo y analizar qué es lo que me está diciendo cada uno de ellos. Y si considero que entra dentro de alguna de las categorías del código de color, lo subrayo según el color que le corresponda. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En este primer versículo me estoy dando cuenta que me va a estar hablando de cómo inició el Evangelio de Jesucristo, pero en la parte de arriba me está hablando que todo el pasaje habla sobre la predicación de Juan el Bautista. Entonces aquí a simple vista podría surgir una duda de quién se va a estar hablando. Para eso es necesario que continuemos leyendo. Como está escrito en Isaías el profeta, aquí me está dando a entender que va a retomar un fragmento de alguna profecía que ya viene en el libro de Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí en estos dos versículos puede surgir la duda de quién se está hablando, de Jesucristo o de Juan el Bautista, ¿sale? Si yo me quedo hasta ahí, puede que me quede con esa duda. Entonces vamos a seguir leyendo para ver si ahí mismo viene la respuesta, y si no, entonces podemos consultar en las concordancias o en alguna otra versión de la Biblia, o si hubiese algún diccionario o algún otro elemento que nos pueda sacar de la duda. El versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, aquí en este versículo 4 podemos ver de quién se está hablando en estas profecías, de Juan el Bautista. Nos está diciendo entonces que Juan el Bautista era el mensajero de Jesús, era el que preparaba el camino para Jesús, ¿sale? Era esa voz en el desierto que clamaba. Número 5 dice: y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, tanto en el versículo 4 como en el versículo 5 nos está diciendo que Juan el Bautista se dedicaba a bautizar a las personas. Este bautismo era una señal visible de alguien que había decidido cambiar su vida, renunciando a su manera pecaminosa de vivir. ¿Por qué? Porque dice que necesitaba confesar sus pecados para poder ser bautizado y así llevar una nueva vida, para que se mostrara un arrepentimiento. Número 6 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. En este versículo nos está describiendo cómo era Juan el Bautista, cómo se vestía, qué comía. Número 7 dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.
Entonces en el versículo 7 y 8 nos dice que Juan les predicaba también a las personas que detrás de él venía alguien que era mayor que él, ¿sale? Alguien que también los iba a bautizar, pero no en agua, porque ese era el papel de Juan el Bautista, sino que Jesús, quien era el que venía detrás de él, era más poderoso y él era el que nos iba a bautizar en Espíritu Santo. Después de haber leído este pasaje bíblico, yo lo que hago es ir subrayando, ¿sale? Ya sea que subraye mientras voy leyendo o al finalizar. En este caso, por ejemplo, si se pueden dar cuenta, yo solamente utilicé 3 colores: el anaranjado, el azul y el amarillo. El anaranjado es, como les comentaba yo en videos anteriores, es el color que yo ocupo para señalar los versículos importantes o los versículos que me pueden relatar la historia resumida. Son las ideas claves de este pasaje bíblico. De azul yo subrayé la parte del versículo 3 donde dice: preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Por qué lo subrayé de azul? Porque para mí es algo que me enseña o que me ayuda para mi obediencia o mi discipulado. ¿Por qué? Porque así como Juan el Bautista preparaba el camino del Señor, nosotros también, considero yo, necesitamos preparar el camino de Jesús en las demás personas, en aquellas personas que no conocen a Jesús, ¿sale? Necesitamos ser esos mensajeros hacia las personas que no conocen a Jesús y decirles que se arrepientan, llevarles el evangelio de Jesús. De ahí el último color que yo utilicé fue el amarillo, que fue el versículo que más me impactó de esta lectura bíblica que tuve, en donde dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo, ¿sale? Esto es donde resume para mí todo mi pasaje bíblico, es la enseñanza que yo tuve, que hubo un mensajero que vino antes de Jesús, pero que Jesús era el que tenía todo el poder para hacer mayores cosas. Entonces espero me haya yo explicado con este breve ejemplo de lectura. Si consideras que puede ser útil o de bendición para alguien más, te invito a que lo compartas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba video nuevo. Dios te bendiga.